Bueno, pues ahora se nos plantea un ejercicio que es una tabla. Quizás las dos primeras filas es más fácil su resolución, en cambio, en el caso de las dos últimas filas se puede complicar un poquito. ¿De acuerdo? Podríamos hacer este esquema de pensamiento, ¿no? Para la resolución de este reto que se nos plantea. En el caso de las dos primeras columnas, podemos ir desde la masa en gramos, podemos calcular los moles y con los moles podemos calcular el número de moléculas y de ahí damos el último salto hacia el número de átomos que tenemos en esa determinada cantidad de materia. Esto sería en el caso del óxido cálcico y en el caso del metano. Ahora bien, en los casos siguientes, en el cloruro de zinc y el hidróxido de aluminio, vamos a ir de la otra manera, vamos a ir hacia la izquierda. Tenemos que ser capaces desde el número de átomos o bien desde el número de moléculas, dependiendo del compuesto químico que nos dan, tenemos que ser capaces de calcular los moles del compuesto químico que tenemos y de ahí podemos calcular la masa en gramos. Para ello necesitamos que de masa a moles necesitamos la masa molar. Para moles a moléculas necesitamos el número de Avogadro. Y lo mismo, desde moléculas y átomos hacia moles necesitamos el número de Avogadro y de moles a masa en gramos necesitamos la masa molar. Esto sería un poco el esquema o las rutas de pensamiento para calcular tanto la fila del óxido de calcio y del metano, ruta, digamos, los oportunos. Esas fórmulas, si recordáis, era que el número de moles era igual a la masa de cierta cantidad de sustancia expresada en gramos dividido entre la masa molar M en unidades gramos mol. Y luego también teníamos que el número de entidades o el número de partículas, digámoslo así, era igual al número de moles, a n, multiplicado por la constante de Avogadro, el número de Avogadro. ¿Vale? Tener en cuenta estas expresiones químicas es fundamental para poder resolver esta tabla que consta, como os dais cuenta, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y tenemos 4 filas de compuestos químicos y luego la fila de las variables. Bueno, pues comenzamos con el óxido de calcio. Este sería nuestro primer reto. Óxido de calcio. Para ello calculamos su masa molecular, esto hay que hacerlo ya pues muy rápido. La masa molecular del óxido de calcio sería pues 40 y 16, 56 unidades de masa atómica. La masa molar es también 56, pero expresados en gramos mol, por lo tanto, aquí la tenemos. Para calcular el número de moles, que es lo que tenemos aquí ahora en la tabla, vamos a hacerlo de la siguiente manera, con una expresión que aquí tenemos acuñada, ¿la veis? Bien, pues el número de moles sería igual a la masa en gramos partido la masa molar. Esta masa molar hemos quedado que son 56 gramos. El número de moles sería, por lo tanto, n igual. ¿Cuántos gramos tenemos? 200 gramos, ¿lo veis aquí? Estos 200 gramos que tenemos ahí los ponemos en la expresión, los sustituimos en la expresión química y la masa molar en gramos, que sería 56 gramos mol. Por lo tanto, el número de moles sería igual a 3,57 moles, que lo incluimos en nuestra tabla, 3,57 moles. Para calcular el número de moléculas, nuestro siguiente reto, pues muy fácil, porque el número de partículas, cuando digo partículas o entidades, me refiero a que, fijaros, el óxido de calcio es un compuesto que forma estructuras de redes iónicas. Bueno, podríamos decir que moléculas, aunque no es del todo correcto, pero bueno, forma
agregados. Es decir, tendremos dos átomos en total con un átomo de calcio y otro de oxígeno. Por lo tanto, el número de partículas, moléculas, entre comillas, sería igual al número de moles, que son 357, multiplicado por el número de Avogadro. Esta constante de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Y esto nos saldría que el número de moles es igual a 21,5 por 10 a la 23. 21,5 por 10 a la 23, que podemos cambiarlo en notación científica a 2,15 por 10 a la 24. Y lo ponemos en nuestra tabla. 2,15 miles y miles de moléculas, millones de moléculas, entre comillas, de un compuesto iónico como es el óxido de calcio. ¿El número total de átomos? Bueno, pues muy sencillo. ¿Cuánto sería el número de átomos en total? Bueno, pues ¿qué es lo que sabemos? Que en una molécula de óxido de calcio tenemos dos átomos. Pues muy fácil, multiplicar ese número de átomos 2 por el número total de moléculas. Por lo tanto, el número total de átomos que tendríamos en esos 200 gramos de óxido de calcio sería igual a 2 átomos que hay en una molécula por el número total de moléculas, que es 2,15 por 10 a la 24. Y esto nos conduce a que tendríamos un 4,3 por 10 a la 24 átomos en total. Importante. No de calcio o de oxígeno, sino en total, de todos ellos, ¿vale? 4,3. ¿Os dais cuenta? Fijaros, si 2,15 por 10 a la 24 son las moléculas y cada molécula tiene dos átomos en total, pues entonces el número total de átomos sería pues el doble, tiene sentido, ¿lo veis? 10 a la 24. Bueno, pues ya tenemos calculado el óxido de calcio. Vamos a continuar con el metano, ¿de acuerdo? Bueno, pues el metano es un compuesto químico que es una sustancia covalente molecular y que es utilizado, como sabéis, como combustible. También es un gas de efecto invernadero, es un gas termoactivo y se produce mucho en los vertederos, ¿no? Que puede ser un uso secundario de este gas que emanan de los vertederos, es su aprovechamiento como energía, como fuente de energía. Bien, pues lo primero que vamos a calcular es la masa molecular, es decir, la masa de una molécula. La masa molecular del amoníaco es muy fácil, sería igual a 12, que es el número másico del carbono, por un átomo de carbono, más 4, que es el número másico, por 1, que es el número másico del hidrógeno, por 4 átomos de hidrógeno que tenemos en la fórmula. Por lo tanto, la masa molecular sería igual a 16 UMAS, que lo ponemos en su sitio correspondiente. Lógicamente, la masa molecular podemos calcular su masa molar, y esta masa molar, que se suele escribir como M, sería el mismo número, pero expresado en gramos mol, por lo tanto 16 gramos mol. Lo pondríamos aquí. Esa es su masa molar. ¿Qué nos preguntan? Bueno, pues el recorrido que vamos a hacer, fijaros, es el recorrido que os voy a señalar ahora, la secuencia de aprendizaje que os voy a señalar ahora, que es esta que tenemos aquí. Esta de aquí, ¿lo veis? Vamos a ir, en este caso, desde moles, vamos a ir, a ver si os lo puedo argumentar, fijaros, desde moles vamos a ir a masa en gramos, y luego desde los moles también podemos ir hacia el número de moléculas y el número de átomos en total. ¿De acuerdo? Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Bien, pues vamos con ello. Este metano que tenemos aquí nos dice que tenemos 2,5 moles. Por lo tanto, si tenemos 2,5 moles, la masa en gramos sería igual a 2,5, ya estoy sustituyendo, 2,5 moles multiplicado por la masa molar, que sería 16 gramos mol.
16 gramos mol y mol, vemos que se van, por lo tanto esta masa en gramos es 2,5 por 16, tendríamos una masa en gramos de 40. Entonces 40 lo colocamos en su casilla correspondiente, 40 gramos. Vamos a bajar un poquito la tabla. 40 gramos, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora nos tocaría, os lo voy a señalar, calcular el número de moléculas. ¿Lo veis? Es importante que todo lo que viene en una fila de una tabla, todo tiene una correspondencia y una coherencia interna entre sí, ¿vale? Es decir, las casillas están de alguna manera interconectadas. Bueno, pues vamos a calcular el número de moléculas, ¿de acuerdo? Tenemos que la masa eran 40 gramos, vamos a colocarlo, 40 gramos. Bien, ahora calculamos el número de moléculas. Bueno, pues el número de moléculas, para ello, y nunca mejor dicho, porque el metano es una sustancia molecular covalente gaseosa, el número de moléculas de metano sería igual a, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es poner el número de moles. ¿Veis? Esta es la expresión que tenemos que utilizar, esta que estoy señalando ahora, ¿la veis? Esa es la que tenemos que utilizar. Entonces, ese número de moles, que sería ¿cuánto? Pues sería 2,5 por el número de Avogadro, la constante de Avogadro, 23. Y esto nos daría un número de moléculas de metano igual a 15,05 por 10 a la 23, lo pasamos a notación científica, 1,505 por 10 a la 24. Lo ponemos aquí, en su casilla correspondiente, 1,505 por 10 a la 24. Por último, para terminar esta fila del metano, nos faltaría calcular el número de átomos en total. Bueno, pues en una molécula de metano, si yo tengo una molécula de metano, vamos a hacerlo con el modelo de esferas, fijaros, yo tengo una molécula de metano, este naranja sería el carbono, hay un átomo de carbono, y tenemos 4 átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente y forman esta estructura molecular. Tendríamos 4 átomos de hidrógeno. Muy bien, pues en una molécula, por lo tanto, de metano, en una molécula de metano tendríamos 5 átomos, 1 de carbono, 4 de hidrógeno. Pues lo que hacemos es que, ¿cuál es el número total de átomos? Bueno, pues muy fácil. ¿Cuántos átomos hay en una molécula? Bueno, pues en una molécula de metano hay 5, multiplicado por el total de moléculas de metano que tenemos, 1,505 por 10 a la 24. ¿De acuerdo? Pues esto nos saldría un número total de moléculas de metano igual a 7,52 por 10 a la 24. Este sería el número total de átomos que tenemos. ¿Lo veis? Tiene sentido. Y es bueno pues ir muy despacito, poco a poco. Bueno, pues vamos a ir quizás con las dos filas más complejas. Estas dos filas más complejas, os las voy a rematar ahora, serían la 3 y la 4. Esta situación que tenemos ahora. Porque la secuencia de aprendizaje va hacia la izquierda. Tenemos que ir desde moléculas a moles y masa en gramos, o bien desde átomos a moléculas, moles y masa en gramos. Tenemos que nuestro reto es calcular el número, vamos a anotarlo aquí, perdón, que no lo he puesto en la tabla, el número de átomos de metano, que es 7,52 por 10 a la 24. Bien, una vez que ya tenemos terminadas las dos filas,
óxido de calcio y metano, vamos con el cloruro de zinc. ¿De acuerdo? Venga, el cloruro de zinc, ZnCl2, ¿vale? Una sustancia también iónica, ZnCl2. Bien, aquí importante calcular las masas moleculares. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con ello. La masa molecular, ¿vale? de esta sustancia iónica sería la siguiente, fijaros. El zinc tiene una masa de 65,38. 65,38 sería un átomo de zinc, y como solamente hay uno, pues por uno, más 35,45 sería la masa atómica del cloro, por 2 átomos de cloro. Y esto nos da que la masa molecular sería igual a 136,28, con 28 UMAS. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora nos vamos a nuestra tabla y anotamos este dato. 136 con 28. Y su masa molar en gramos, 136,28. Aquí fijaros, nos dan un dato que ya os digo que no es el habitual. Lo normal es que te den gramos o te den moles. Bueno, pero nosotros somos capaces de, a partir del número de moléculas, poder calcular las demás variables de nuestra tabla. Ya veréis cómo lo hacemos, utilizando por supuesto lo que es el número de Avogadro. Bueno, pues vamos a calcularlas y tenemos 39 por 10 a la 24 moléculas. Bueno, pues vamos con ello. Fijaros, el número de moléculas que tenemos es de 39 por 10 a la 24. Es decir, si utilizamos la expresión número total de partículas, que son las que tenemos, número total de partículas igual a el número de moles multiplicado por la constante de Avogadro. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo hacemos, fijaros. El número total de partículas que tenemos es 39 por 10 a la 24 entidades, ¿vale? Moléculas, de alguna manera, es igual al número de moles, que lo desconozco, multiplicado por Avogadro, que es una constante universal que sí la conocemos, 6,022 por 10 a la 23. Ahora hay que tener cuidado a la hora de despejar, ¿de acuerdo? Fijaros, lo que está multiplicando, ya sabéis que pasa dividiendo, se quedaría el 39 por 10 a la 24 en el numerador de esta fracción y tendríamos la constante de Avogadro en el denominador. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues muy fácil. Dividimos 39 entre 6,022 y lo que nos va a salir es el número de moles. ¿De acuerdo? Bueno, pues este número de moles va a ser igual a 65 moles. 65 moles. ¿De acuerdo? Fijaros, 39, si queréis, bueno, pues os lo voy a mostrar un poquito más en detalle, fijaros. Yo lo que suelo hacer es siempre esto, mirar. Divido estos números que están multiplicando, por lo tanto no hay ningún problema, y luego pongo 10 a la 24 y 10 a la 23 que están dividiendo, sería 10 a la 1. ¿De acuerdo? Entonces fijaros, para que os deis cuenta, mirar. El número de moles sería igual 39 dividido entre 6,022 por 10 a la 23. Y esto nos sale 6,5 por 10. ¿Por qué 10? Porque 24 menos 23 sería a la 10. Por lo tanto, lo paso, si queréis, a un número entero, 65 moles. Y estos 65 moles ya son los que me dan la posibilidad de poder calcular la masa en gramos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que el número de moles es igual a la masa en gramos partido la masa molar.
Por lo tanto, la masa en gramos es igual al número de moles, 65, multiplicado por su masa molar. Esta masa molar es 136,28. Si queréis lo hacemos así para que os deis cuenta, fijaros. 65 gramos, no, 65 moles, muy bien. 65 moles multiplicado por 136,28 gramos mol. Mol y mol se nos va y nos va a dar que la masa en gramos es igual a 8.858,2. 8.858,2 gramos. Esta es la otra casilla que teníamos que rellenar de nuestra tabla de datos. Y por último, calculamos, nos piden el número total de átomos que tenemos en esa cantidad de masa, en esos moles que eran 65. ¿Recordáis? Bueno, pues en una, entre comillas, molécula o entidad o agregado de cloruro de zinc, tenemos 3 átomos. ¿Sí? Bueno, pues ya está. El número total de átomos sería igual. En una molécula, ¿cuántos hay? En una molécula o en un agregado hay 3 multiplicado por el número total de moléculas que tenemos. Este número total de moléculas es 39 por 10 a la 24, ¿recordáis? 39 por 10 a la 24. Este dato es un dato que nos daban al inicio de la actividad. Y este número total de átomos serían 1,17, o si queréis 117, para que veáis cómo hago el cambio, por 10 a la 24. Es decir, puedo poner 1,17 por 10 a la 26, que es lo que como habitualmente se trabaja en este tipo de ejercicios. Bueno, pues ya tendríamos la tercera fila, la del metano. Solamente nos faltaría incluir los datos que hemos calculado en nuestra tabla de datos. 8.858,2 los gramos, los moles eran 65 moles y el número total de átomos era 1,17 por 10 a la 26. Bueno, pues nos faltaría solamente, quizás, es verdad, la más compleja, porque aquí tenemos que ir de átomos, número total de átomos, tenemos que ir hacia la izquierda calculando, y precisamente en esta secuencia, ¿la veis? Esta secuencia que os voy a volver a repetir, de átomos voy a calcular moléculas, de moléculas voy a calcular moles y luego ya la masa en gramos, pues es fácil de calcular. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces comenzamos. Tenemos el hidróxido de aluminio, ¿vale? Es una sustancia que es un hidróxido metálico, y este hidróxido metálico es una base y se utiliza mucho, bueno, pues para neutralizar ácidos en las reacciones llamadas redox, que se dan fundamentalmente, pues lo que es en cuarto de la ESO y bachillerato, ¿verdad? Bueno, pues el hidróxido de aluminio es un compuesto que veis que está formado por un grupo hidroxilo, que es el grupo OH, y un elemento metálico, que es en este caso el aluminio. Vamos a calcular su masa molecular. La masa molecular del hidróxido de aluminio es igual a, pues fijaros, el aluminio tiene una masa atómica de 27 por un átomo de aluminio, más, fijaros, este 3 afecta al oxígeno y al hidrógeno. Por lo tanto, habría 16, que es el número másico del oxígeno, por 3, más 1, número másico del hidrógeno, por 3 átomos de hidrógeno. Y esto nos dice que la masa molecular del hidróxido de aluminio es igual a 78 UMAS. La masa molar sería igual a 78 gramos
mol. Bien, bueno, pues ahora vamos a comenzar. Esto es sencillo, es sencillo, pero es básico y es fundamental que se haga bien, porque si no, luego lo que es la masa en gramos, el número de moles, pues no sería correcto si no tenéis bien realizada lo que es la masa molecular. Ahora vamos a hacer desde el número, nuestra secuencia es desde el número total de átomos de hidróxido de aluminio, de Al o H3, vamos a calcular el número de moléculas. Esto es importante, este paso, ¿vale? Bueno, pues lo calculamos de la siguiente manera, fijaros. Yo creo que en este caso una regla de 3 pues es muy socorrida y os puede ayudar, fijaros. En una molécula, en un agregado, en una entidad, en un grupo de hidróxido de aluminio, tenemos un total de 7 átomos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos átomos nos dan a nosotros en la tabla? ¿Cuál es nuestro dato? Bueno, pues nuestro dato es 77 por 10 a la 20. Estos son los átomos que tenemos, 77 por 10 a la 20. ¿Cuántas moléculas son esos átomos? Pues es lo que tenemos que calcular. Esta incógnita, que es el número de moléculas, sería igual a 77 por 10 a la 20 dividido entre 7, pues una regla de 3 directa, y nos da que el número de moléculas es 11 por 10 a la 20. Fijaros, 11 por 10 a la 20 va a ser menos de un mol, porque un mol es 6,022 por 10 a la 23. Es importante que tengáis en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque te puede estar diciendo que si me sale luego un número mayor de 1 en los moles, pues no es correcto. Tiene que ser un número menor de 1, porque ya me está diciendo que hay menos de un mol, porque hay menos de el número de Avogadro, y el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, es un mol. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a dar un paso ya quizás un poco más sencillo, y es que del número de moléculas de hidróxido de aluminio, o de entidades, digámoslo así, yo puedo calcular el número de moles con esta expresión, que ya antes teníamos acuñada y puesta en nuestro recordatorio al inicio, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos, fijaros qué fácil. El número de moléculas que tenemos, ¿cuánto es? Pues 11 por 10 a la 20 moléculas, igual a los moles por la constante de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué lo que hacemos? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, y tendríamos nuestras 11 por 10 a la 20 moléculas en el numerador y la constante de Avogadro en el denominador. Y esto nos da que el número de moles sería igual a 1,82. Con esto hay que tener cuidado ahora, mirar. 1,82 por 10 a qué? 20 dividido entre 10 a la 23. Se restan los exponentes, me sale menos 3. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener cuidado. Bueno, este menos 3 no es muy agradable verlo ahí, digamos. Entonces puedo hacer lo siguiente. Fijaros, yo siempre hago lo mismo. Yo voy a poner un conjunto de ceros. Luego ya veremos qué hacemos con estos ceros. ¿Vale? He puesto 4, por poner 4. 1,82 por 10 a la menos 3. ¿Qué ocurre? Que si quiero quitar el 10 a la menos 3, tengo que ir hacia la izquierda saltando tantos lugares como me dice el exponente. Fijaros, a la menos 3, pues sería así. Un salto, dos saltos. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo, fijaros. Me voy hacia la izquierda tantos lugares como me está diciendo el exponente. Entonces, un salto aquí, o dos saltos, tres saltos. La coma se pondría ahí. Por lo tanto, ese número de moles es igual también a 0,00182 moles de hidróxido de aluminio. Importante esto que acabo de hacer, que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que calculamos es la masa en gramos. Para calcular la masa en gramos utilizo esta expresión. ¿Sí? Bueno, pues la masa en gramos es igual al número de moles. ¿Cuántos moles teníamos? 0,00182 moles multiplicado por la masa molar
del hidróxido de aluminio, es decir, 78 gramos mol. Bien, pues ya mol y mol lo podemos quitar y esta masa en gramos sería igual a una cantidad muy pequeña, también teníamos muy poquitos moles, de igual a 0,14 gramos, que esta es la última cuestión que nos estaban preguntando en nuestra tabla. Bueno, pues ahora es momento de poder subir e ir rellenando esos huecos que tenemos en nuestra tabla. Masa molecular 78, masa molar 78, gramos 0,14 gramos, muy poca cantidad, moles muy pocos también, 0,00182, 11 por 10, 11 por 10 a la 20, menos de un mol de moléculas, ¿lo veis? Y bueno, pues ya tenemos terminada nuestra tabla. Espero que os haya merecido la pena el echar un buen rato realizándola, pero es verdad que da juego. Venga, pues hasta ahora.